Este panel, les decía, estamos pensando en las condiciones en las que nos quedamos y en esa línea lo hemos llamado lo urgente, cuáles son las condiciones para quienes permanecemos. Mucho se ha discutido, ¿verdad?, como en la última década hemos perdido el 10% de nuestra población, el rol que jugó el huracán Mariaí, que fue una de las razones, no la única, ciertamente. Así que parte de esas consecuencias del desastre con las que llevamos arrastrando ya 7 años y cómo afectan nuestra calidad de vida ahora es parte de lo que queremos discutir hoy. Déjame leer la descripción oficial. Mientras que el tema de la recuperación se suele sintetizar en el reclamo de techos y fondos para la reconstrucción, el impacto del desastre tras el desastre en las condiciones de vida de quienes permanecemos son innegables. Este panel sigue el rastro de las 3 áreas importantes en este contexto: empleo digno, salud pública, seguridad energética, con el fin de atender el contexto de Puerto Rico, los retos y las propuestas que urgen atender. Para esta discusión tenemos 4 panelistas, algunos que ya nos han acompañado antes, otros que han sido, ¿verdad?, parte de estos esfuerzos, otras voces nuevas en este espacio, pero ciertamente que promete una discusión no solo seria, ¿verdad?, pero importante. Voy a empezar por nuestra esquina, Nicole Díaz González. Tal vez la conocen de este espacio como pasada integrante de Ayuda Legal, pero ahora aquí en calidad de fundación, de fundadora de ProMadres, una organización dedicada a evaluar las políticas hacia las madres trabajadoras. Tenemos también al doctor Hilary Ríos, profesor del Instituto de Relaciones Laborales en la Universidad de Puerto Rico. Él es historiador y economista, y vamos a estar hablando de esos temas de empleo y de la economía que tanto hemos sufrido en los últimos 7 años. La doctora Isati Cintrón Rodríguez es especialista en clima y la acabo de describir hace media hora como una de las nuevas voces en el movimiento ambiental en Puerto Rico, y ahora estamos encantados de que no esté. Juan, te vio riéndote, sí, porque si Isati es una nueva voz, pues Juan es el legado del movimiento ambiental en Puerto Rico, es el movimiento ambiental en Puerto Rico. ¿Qué me van a decir viejo? No. Si te pones a reírte, me lo pones muy... Pero casual que pusieran aquí, pero aquí estaba como parte de Amanecer 2025, una iniciativa de resiliencia comunitaria en Puerto Rico, particularmente lo que hablamos de energía, sobre energía sustentable. Y como primer pensamiento quería pasar uno para cada cual, ¿no? Hablar de esas condiciones, ¿no? Cuando hablamos de permanecer, según los datos, el análisis desde su espacio, ¿no?, ya sea energía, ambiente, economía, madres trabajadoras, ¿cómo se ven las posibilidades de la vida digna en Puerto Rico a 7 años de María? ¿Quién se anime? La pregunta amplia para empezar la conversación. ¿Cómo? ¿Le puedes pasar? No, le puedes pasar el micrófono. Todavía puedo decir buenos días. Yes. Buenos días. Pues desde la perspectiva que yo he estado trabajando durante el pasado año y yo creo que en varios años ya en que no ha sido solamente el tema que me surge, que me brinca de los datos y de los artículos, sino el que vivo como mamá hace ya 5 años. Es que es cada vez más difícil y no nos podemos quedar en lo anecdótico. Tenemos muchas anécdotas y es precisamente algo que vengo señalando desde el trabajo de ayuda legal, en que anecdóticamente podíamos hablar de las dificultades que estábamos enfrentando en diferentes áreas, en el empleo, en la vivienda, más allá de en cuanto a adaptarse a las condiciones del clima. Y eso gritaba, pues vamos a ver los datos, y a veces no estaban. Es una de las cosas que he estado, de las áreas que he estado trabajando, pero cuando sí, los pocos datos que hay disponibles, los vemos y tratamos de sumar, restar y multiplicar y decimos, ¿cómo pasa esto? Y lo vemos hasta en las redes sociales cuando la gente calcula, espérate, si el salario mínimo es tanto y la luz es tanto, el agua es tanto, la renta, el internet, la compra, el carro, pues llega al punto que se acaba el dinero sin haber terminado, y eso es sin contar
cuando tenemos dependientes, ya sea nuestros viejos o nuestros niños y niñas, que implica una serie de gastos adicionales. Así que lo que estamos viendo es imposible. De alguna manera estamos sobreviviendo porque sobrevivimos, es decir, estamos aquí todavía, pero es en unas condiciones que no son dignas, en unas condiciones que no promueven nuestro desarrollo, que no promueven el que podamos lograr las metas que tenemos en la vida y que dificultan también nuestras aportaciones al país. Y lo veo desde la perspectiva de todos esos titulares que dicen que las mujeres no quieren trabajar o que las mujeres no quieren parir o que las mujeres esto, y es pues que no me estás dando las condiciones. Yo quiero aportar, nosotras tenemos muchísimo y aportamos diariamente muchísimo, pero o no se visibiliza o se nos obstaculiza, y por ahí empiezo. Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Pues yo quizás voy a abordarlo un poco desde la economía y el trabajo. Sabemos todos que hubo una crisis económica que empezó en Puerto Rico en el 2006 y que pues recientemente ha habido una recuperación, por lo menos en los indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Después de más de 15 años en crisis económica. Y esa recuperación se debe fundamentalmente a la transferencia de fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos debido a los eventos que hemos sufrido recientemente, entre ellos huracanes, pandemias y terremotos, y que ha provocado que por esa inyección de fondos federales, en 4 de los últimos 5 años la economía de Puerto Rico haya crecido, que la tasa de participación laboral sea la más alta en 10 años, que el nivel de empleo en Puerto Rico sea el más alto en 15 años y que la tasa de desempleo sea la más baja en la historia. Esas son cifras oficiales, ¿verdad? Sin embargo, por alguna razón, ese comportamiento a nivel macroeconómico de estos indicadores no necesariamente se traduce en unas mejores condiciones de vida para las familias en Puerto Rico. Y doy varios datos, ¿no? Aunque el empleo ha crecido, cuando se compara el empleo en Puerto Rico actualmente con el 2006, vemos una reducción en el empleo a tiempo completo y un aumento en el empleo a tiempo parcial. Es decir, que ha habido una precarización del trabajo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y eso corresponde en parte a las políticas públicas que se han elaborado, ¿no? Y menciono algunas: la Ley 7 del 2009, que fomentó el despido de empleados públicos; la Ley 66 del 2014, que menoscabó derechos contractuales de los trabajadores y las trabajadoras en el sector público; la Ley 4 del 2017, que fue la reforma laboral, que menoscabó derechos laborales de los trabajadores en el sector privado. Son políticas públicas que han ido en menoscabo de las condiciones de vida. Eso, el no tener buenas condiciones el no tener trabajo y buenas condiciones laborales, impacta sobre las demás condiciones de vida, ¿verdad? El acceso a la vivienda. Estudios Técnicos publicó un informe hace algunos meses donde indica que el índice de asequibilidad de vivienda es apenas 58%. Eso significa que las familias tienen apenas el 58% de los ingresos necesarios para poder ser elegibles a un préstamo hipotecario. Se plantea en términos de la alimentación que el 85% de los alimentos son importados, así que si ocurre algún evento como por ejemplo que se hunda un barco que viene con un cargamento o que venga un huracán, pues entonces nos pone en una situación muy vulnerable en términos alimentarios, ¿no? En la salud, sabemos el problema de accesibilidad a servicios de salud que hay en el país. Muchos profesionales están migrando. Cuando uno tiene siquiera una cita con un especialista, tiene que esperar 3, 4, 5 meses, a veces con asuntos que está la vida en juego, ¿no? Y en la educación hemos visto también cómo el acceso a la educación se ha restringido a nivel superior con los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico y el encarecimiento de los costos de estudio. Así que por alguna razón no se ha traducido, ¿verdad?, ese comportamiento macroeconómico positivo, que después de todo es un tanque de oxígeno para un paciente que esté moribundo, que lo que quiero decir con eso es que una vez se acaben esos fondos federales que están llegando a Puerto Rico, que no son recurrentes, pues entonces como si se acabara el tanque de oxígeno para un paciente moribundo, que si no se toman las medidas correspondientes va a volver a entrar en crisis, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la economía podría volver a entrar en crisis si no se toman las medidas adecuadas en términos económicos para mejorar el estado de situación y la estructura de la economía. Pero nada, después seguimos conversando para...
Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que voy a abordar el tema ambiental, pero en realidad cuando estamos hablando del tema ambiental y cambio climático, necesariamente estamos hablando de todos los temas a la vez, cuando estamos hablando de cómo afectan nuestros sistemas y las condiciones que vulneran a las personas y su, ¿verdad?, capacidad de permanecer, dependen de que estos sistemas, cosas tan sencillas como los servicios básicos, estén a nivel de que ellos puedan prender la luz, puedan tener vivienda asequible y que las condiciones fomenten esa capacidad adaptativa a tanto los fenómenos atmosféricos como otros efectos que estamos enfrentando, como el aumento del nivel del mar, como las olas de calor, etcétera, que las cuales pues entonces supone también una sobrecarga en el sistema eléctrico y también al bolsillo. Así que yo creo que viendo cómo nosotros pensamos en la ciudad de manera integral es lo que provee las condiciones para que las personas se queden, que sean lugares que en vez de fomentar el aislamiento de las personas, que yo creo que culturalmente nos buscamos, pero en realidad las ciudades y nuestros espacios comunales no están diseñados para esos espacios de compartir, de intercambio y mucho menos pues se apuesta al carro, se apuesta a que no se mantiene una cobertura vegetal dentro de esta área. Y yo creo que cuando estamos pensando en esta planificación, estos entornos urbanos es un reflejo de nuestra humanidad, pero ahora mismo el proyecto de país que tenemos no refleja el proyecto de país que tenemos como ciudadanos, sino está desalineado con lo que el pueblo, ¿verdad?, cuando uno va a las comunidades, cuando uno habla con ellas, está desalineado con lo que se espera y por eso muchas personas pues optan también por irse, ¿no? Porque esto no es lo que yo, este no es el Puerto Rico que yo recuerdo, este no es el Puerto Rico en el cual yo quisiera vivir. Así que yo creo que en torno a eso sería para mí la capacidad, era una de las condiciones principales. Buenos días. Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí, la primera vez que vengo, y pedir excusas, ¿verdad?, por las barbaridades que es posible que diga. Si no hago eso y no enojo a algunas personas, pues no hice bien mi trabajo. Yo quiero empezar con algo que decía ahorita Camilo. Camilo hablaba sobre cómo se usan los datos para crear y sostener narrativas en las cuales somos capturados. Y yo no me canso de escuchar estos planteamientos de los cuales hablamos desde la posición de víctima. De pronto alguien me está haciendo daño, de pronto alguien está haciendo esto, de pronto alguien está oprimiendo. Y hay ocasiones en que yo creo que es necesario detenerse y empezar a pensar qué es lo que yo estoy aportando a eso. ¿Cómo es que yo de alguna manera, por alguna razón, estoy condonando y promoviendo eso? Y empiezo con el planteamiento que hacía el compañero economista ahorita con relación a la cuestión de que todos los indicadores económicos están tan bien. Hay una frase en inglés que dice, si la economía está tan bien, porque yo estoy tan jodido. Y de hecho, eso no es a pesar del bienestar económico, eso es debido al bienestar económico. El crecimiento económico produce destrucción. El crecimiento económico produce injusticia. Eso está requete estudiado. Todos los periodos de mayor injusticia en el planeta y de mayor miseria de la gente que menos tienen los países son los periodos de bonanza económica. Esos son los momentos del capitalismo salvaje, son los momentos donde los capitalistas se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Así que eso es importante, esa discusión la tuvimos con Alameda, me dijo que yo estaba loco y después escribí un libro y después que lo escribió me dijo, Juan, escríbeme el prólogo. El libro está por ahí para que los que lo quieran mirar. El prólogo se llama El gobierno del bruto. Búsquenlo. Lo escribió con Ivonne, no me acuerdo el apellido, yo creo que es Rodríguez. Yendo al tema que yo voy a tocar hoy, que es la cuestión de la energía, yo creo que usted no necesita ir muy lejos. Todo lo que tiene que hacer es levantarse por la mañana. Parece que en la guerra de Vietnam, usted en la guerra de Vietnam se levantaba y decían de Saigón por la mañana, que era lo que había pasado en la guerra de Vietnam. Pues ahora usted se levanta y escucha a Luma, a Genera, a todo el desmadre que hay en el país que no tiene ninguna posibilidad de resolverse a corto plazo. Estamos atrapados dentro de algo
que hicimos, y lo hicimos colectivamente. Eso no fueron una gente allá que vino y nos montó esta cosa y nosotros acá somos totalmente ajenos a lo que pasó. Nosotros, y mi tesis va a ser en el camino, que gran parte de eso se pudo montar porque la gente compró la narrativa oficial, la gente compró la demonización de la autoridad. La primera página en contra de la autoridad no vino de la derecha del país, vino de un compañero de izquierdas en el país. Y nosotros mismos fuimos construyendo eso. Y mi tesis aquí va a ser que si nosotros queremos salir de eso, nosotros vamos a tener que mirarnos para adentro y empezar a decir cómo es que yo voy a hacer, como decía Gandhi, no hay un camino a la paz es el camino. ¿Cómo es que nosotros vamos a convertirnos en el cambio que queremos promover? Cuando termine le voy a contar una anécdota con mi nieta, que es mi única razón por la cual yo estoy aquí, es porque tengo una nieta. Gracias por esos primeros temas. Vamos a ir a asuntos más específicos antes de, ¿verdad? Para enfatizar un poco, ¿verdad? Ambos lados. No me di cuenta cuando lo senté a ambos lados de esta conversación en esta mesa. Pero queremos iniciar con asuntos laborales y cómo se ve el panorama sociolegal de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico post-reforma laboral y los cambios que hemos tenido a nuestras leyes laborales, que siempre, digo, me gustaría saber su impresión sobre estas, pero la noción que tenemos muchos de nosotros es que vamos perdiendo derechos, ¿no? Incluso si el sistema nunca fue ideal, tal vez antes era mejor de lo que teníamos ahora. Y los espacios de incidencia que se pueden tener para fomentar mejores condiciones en esa área. ¿Aló? Sí, ok. Sí, pues sí, yo creo que Iyari hizo ¿verdad? El historial de las pérdidas de derechos laborales y es importante ver esas pérdidas en su contexto, porque podemos hablar, por ejemplo, de que antes para tener permanencia en el empleo tenías un periodo probatorio de 3 meses y mientras cumplieras esos 3 meses, pues ya tenías un empleo en el que el patrono tenía que probar que tú fallaste si te iba a despedir. Eso se extiende a 9 meses. Y no es solamente el aumento en el periodo probatorio, sino que entonces también se empieza a dar el contrato de empleo y ya no eres un empleado, ahora eres un contratista que es hasta donde llegue el contrato, así que ya ni el periodo probatorio cuenta. Y así hay diferentes condiciones que se han ido degradando que cuando vemos otros números podemos teorizar que hay un efecto negativo y un número que hemos estado resaltando mucho en las pasadas semanas es cómo mujeres trabajadoras que son jefas de familia siguen bajo el nivel de pobreza aún cuando trabajan a tiempo completo. Y otro dato que es impresionante es cómo se reduce el ingreso familiar de un hogar liderado por una mujer cuando hay menores de edad en ese hogar. Es un fenómeno que no se han hecho las preguntas para identificar por qué ocurre, pero que podemos tener unas hipótesis. Y es que cuando una es una mujer sola que necesita atender, que si ir a buscar las notas, que si llevar a las nenas a la cita de esto y de aquello, que si ir a comprarle tal cosa, pues empieza a perder horas de trabajo, horas en que deja de cobrar si no tiene licencia de vacaciones, licencia de enfermedad, licencia para buscar las notas. Y entonces ahí vemos la conexión directa con esos derechos laborales que se han ido degradando. Si de pronto el bono que servía para pagar la matrícula, porque resulta que la escuela que estaba cerca cerró, la escuela pública que estaba cerca y que cabía dentro de la lógica de su día cerró, pues entonces también es un gasto adicional que tiene esa familia y que ya no puede cubrir con un bono de Navidad que valiera la pena, por ejemplo. Y así hay diferentes condiciones de empleo que van a provocar un empobrecimiento al degradarse en ese hogar. ¿Qué nos queda? Obviamente a través de la legislación se han hecho los esfuerzos. El proyecto de deshacer la reforma laboral no era perfecto, estaba bien lejos de lo que yo que trabajé directamente con el proyecto hubiese querido que fuera, pero pues era
un pasito adelante después de todos los pasos que se dieron hacia atrás a partir de la reforma laboral anterior. Y fue vetado. O sea, fue vetado no por el gobernador, por una junta de control fiscal que de pronto se abrogó el poder para interferir con nuestras políticas públicas que no tienen que ver con el erario público, porque esto aplica al sector privado, pero se abrogó ese poder y los tribunales dijeron que sí, que podía hacerlo. Así que eso es otra circunstancia en la que tenemos que evaluar cuál es la democracia, ¿verdad?, que tenemos, si alguna, y entonces por dónde es que podemos meterle mano al asunto. No tengo la respuesta fuera de la organización, la movilización, la visibilización de estos problemas. Quisiera decir que tenemos la capacidad de asignarle valor a un valor real a mejores condiciones de empleo, que podemos probar que mejores condiciones de empleo son mejores para el bienestar general, para la economía, etcétera. Pero necesitamos, obviamente, el apoyo de quienes trabajan en esa área y comunicar esa narrativa. La de que estamos mejor, ¿cómo es? Si tenemos mejores condiciones de empleo, todos estamos mejor y el país está mejor, lo podemos hacer. Tenemos que trabajar en llevar ese mensaje y movilizar a la gente para luchar porque eso pase, para llevar a quienes están dispuestos a cambiar esas disposiciones a los lugares de poder donde en efecto lo pueden hacer. Sí, bueno, para mí las posibilidades de vida digna están estrechamente vinculadas con las condiciones de trabajo dignas, ¿no? Si no hay condiciones de trabajo dignas, pues no es posible conseguir o tener una vida digna, ¿no? O sea, no basta con tener trabajo. Hay por ahí algunos compañeros, colegas economistas que dicen, no, el indicador principal o el factor principal para terminar la pobreza es que la gente tenga empleo. Y aquí solamente participa el 40% de la población en edad productiva en el mercado laboral formal. Y mi respuesta a eso siempre es, bueno, o sea, tienen que tener empleos, pero tienen que tener empleo en buenas condiciones. De nada vale tener un empleo precario, voy a tener algo de ingresos adicionales, pero no va a ser suficiente para poder satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, me parece que la mujer trabajadora es uno de los sectores más vulnerabilizados en la sociedad actualmente, y les doy unos datos, ¿no? Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 40% de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. Eso significa que no genera los ingresos necesarios para tener acceso a alimentación, a techo, a salud, educación, etcétera, los servicios básicos. Sin embargo, cuando tomamos en consideración las familias con niños, esa tasa de pobreza aumenta 50%. Es decir, la mitad de los niños y niñas que viven en el país viven bajo el nivel de pobreza. Y cuando tomamos en consideración a madres solteras, jefas de familia, que tienen bajo su responsabilidad un menor de edad, la tasa de pobreza llega a 70%. Así que, evidentemente, es necesario elaborar políticas públicas para crear las condiciones de manera tal de que esas cifras no existan, ¿verdad? Y además eso se le añade el elemento de que socialmente se le ha atribuido a la mujer la tarea de la crianza. Así que, por un lado, está la necesidad, por razones profesionales, por razones materiales, de trabajar, pero por otro lado, entonces, hay una segunda jornada, lo que llaman la segunda jornada de trabajo, que después que salgo del trabajo tengo que ir a cuidar a los muchachos, y si no tengo esa red de apoyo necesaria, pues no voy a poder atenderlos, ¿no? Sin tomar en consideración las brechas salariales que hay por género en Puerto Rico, donde hombre y mujer hacen el mismo trabajo y el hombre genera un ingreso mayor que la mujer por ese trabajo, y los techos profesionales que puedan tener las mujeres, donde pueden tener un nivel de ascenso hasta cierta posición, y después de cierta posición es muy difícil asumir, puestos con mayores responsabilidades. ¿Qué es lo que yo pienso que podemos hacer, en el corto, mediano o largo plazo, que después lo podemos discutir con más calma? Y es convertir las comunidades que habitamos, todas las comunidades, en nuestras trincheras, ¿no? En trincheras de impulsar un país que opere con una lógica distinta, que opere con principios distintos, que opere con unos valores distintos y que impulse unas políticas sociales distintas.
Y la trinchera incluye el vecindario donde la familia, el vecindario donde uno vive, los espacios donde uno trabaja, los lugares donde uno está organizado o organizada, ¿verdad? Todo eso son diferentes espacios donde podemos aportar. ¿Por qué digo esto? Porque del otro lado estamos organizados y del otro lado estamos operando con una conciencia de clase que no necesariamente nosotros operamos del lado de acá y que nosotros tenemos que operar desde mi perspectiva, además de con una conciencia de clase, con una perspectiva de género, ¿no? Para poder atender precisamente estos asuntos, estos problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto, por ejemplo, que con la legislación laboral de este cuatrenio, me estoy restringiendo a este cuatrenio solamente, las principales piezas legislativas posiblemente en este cuatrenio a nivel laboral fueron la reforma laboral del 2022 y fue la ley del salario mínimo. La reforma laboral del 2022 fue impugnada en los tribunales por la Junta de Control Fiscal, acompañadas por las asociaciones empresariales, y el tribunal declaró nula esa ley. La ley del salario mínimo, que se aprobó a principios de este cuatrenio, también intentó ser impugnada por las asociaciones patronales en los tribunales y hasta ahora no han tenido éxito. Esas mismas asociaciones patronales que están demandando, esas mismas asociaciones empresariales que demandaron o que participaron con la Junta para impugnar la reforma laboral, están organizadas en un super PAC para recoger donativos y incidir directamente en la campaña política. No es que no hayan incidido antes en las campañas, pero antes lo hacían de manera más usando unos subterfugios más que las invisibilizaran un poco, ¿no? Ahora están abiertamente en el debate público asumiendo unas posiciones en contra de la ley de salario mínimo, en contra de la reforma laboral, y por eso es que planteo que del lado de acá pues tenemos que organizarnos también. Hay muchos intentos de organizarse y hay que continuar con esos esfuerzos. Yo quiero, Yari, y Nicole, antes de pasar a los compañeros que si tienen impresiones que quieren compartir, por supuesto, pero ante la movilización de los empleados, de las personas trabajadoras, ¿no? La respuesta siempre es el cuco del efecto que eso tiene en la economía, ¿no? No podemos aumentar el salario porque tenemos que cierrar los negocios, no podemos darle plan médico a los empleados porque si no hay que dejarle de llevar, la gente se va a quedar sin leche, no hay forma de poder cubrir eso. ¿Cómo, digamos, cuál es la contestación a eso? ¿Cómo superamos ese miedo que nos meten en los medios? Bueno, es una cuestión de redistribuir los recursos. Precisamente más temprano estaban hablando de la Ley 60 y la Ley 22, y la Ley 60 se demoniza completa, pero la realidad es que la Ley 60 incluye todos los incentivos para diferentes sectores diríamos, no sé, de la economía, y que incluye unos que son legítimos y que son productivos. Y entonces, cuando se habla de que vamos a destruir a los pequeños comerciantes por un aumento en el salario mínimo, pues entonces tenemos que cuestionar por qué una gran corporación propiedad de la gente más billonaria del mundo recibe incentivos a la nómina como Walmart, en vez de darle ese incentivo a la nómina a los pequeños comerciantes para que puedan pagar un salario digno. ¿Por qué no hablamos de cuál es el salario que necesita alguien para sobrevivir en Maricao versus alguien que necesita vivir en Carolina, ahí en Isla Verde, por ejemplo? Pues entonces no se puede simplificar, sí, va a ser un poco más complicado, pero se puede hacer. Y así con todo. Déjame. Bueno, varias cosas. Primero, la economía donde nosotros vivimos está organizada para atender los intereses de unas minorías sociales. Y eso se ve con las políticas públicas que se han adoptado en términos laborales, ¿verdad? Que van dirigidas a beneficiar a los intereses de un sector minoritario de la sociedad. Y una de las cosas que a mi manera de ver hay que hacer es empezar a elaborar políticas que vayan o que impacten las mayorías sociales en Puerto Rico. Es un sistema económico que las riquezas de unos están fundamentadas en las pobrezas de otros, y ahorita hablábamos de cómo estos indicadores positivos que había a nivel macro no se traducían en una mejor calidad de vida a nivel micro, y una de las razones es que Puerto Rico tiene uno de los peores índices de distribución de riqueza en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo. Es uno de los países donde la riqueza está peor distribuida. Entonces,
Del otro lado, siempre va a haber algún pero para que no se apruebe una ley de salario mínimo que mejore la remuneración de los trabajadores, para que no se apruebe una reforma laboral que mejore las condiciones laborales. Y yo lo que planteo es que tenemos que argumentar o presentar contraargumentos a esos planteamientos que se hacen, analizando la realidad social, porque la realidad social está ahí presente y no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que decían, por ejemplo, los patronos en el debate del salario mínimo? De por qué no se podía aumentar a 10.50. Decían, no, es que si se aumenta a 10.50 el salario mínimo, la inflación aumenta. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? Que la inflación siga aumentando y que los salarios no mejoren y que la gente siga siendo pobre y no tenga acceso a adquirir unos bienes básicos en el supermercado, en los diferentes lugares, ¿no? De todas formas, los estudios que se han hecho demostraban que el impacto de la inflación era sumamente reducido de ese salario mínimo y que era superado por el aumento en el poder adquisitivo de la familia. ¿Cuáles eran otros dos argumentos que decían? No, si se aumenta el salario mínimo, van a cerrar los negocios. Y usaban usualmente el ejemplo de las pequeñas y medianas empresas. Y además de cerrar negocios, se van a perder empleo. Eso decían las asociaciones patronales. Sin embargo, eso no está sostenido, ese planteamiento no está sostenido en la realidad material, en la realidad empírica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que se aprobó la ley del salario mínimo en el 2021, se aumentó el salario mínimo en el 2022, se aumentó el salario mínimo en el 2023 a 8.50 y a 9.50. Esos años aumentaron las cantidades de negocios que había en Puerto Rico. Esos años aumentó la cantidad de empleo que había en Puerto Rico. Pues entonces, si mientras está aumentando el salario mínimo, está aumentando los negocios y los empleos, pues ¿qué quiere decir eso? Que puede haber una pérdida de empleo, una pérdida de negocios en algunos sectores, pero debido al estado de la situación de la economía, pues se está recuperando por una creación de nuevos empleos y nuevos negocios, ¿verdad? Así que eso no se sostenía. De hecho, el Centro Unido de Detallistas, que es la asociación empresarial que uno diría que aglomera a los pequeños y medianos empresarios, no fueron a demandar no demandaron, no impugnaron la ley de salario mínimo, porque dicho por ellos en entrevistas, esta ley de salario mínimo que se aprobó fue un proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y con el gobernador. El aumento salarial que se proponía inicialmente era mucho mayor al 10.50. Era un momento distinto, así que hubo un proceso de negociación ya de las asociaciones empresariales para que se aprobara esa ley. Incluso los mismos estudios, y con esto termino, los mismos estudios que comisionan estas asociaciones empresariales le dicen que las políticas que deben impulsar son contrarias a lo que están haciendo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Puerto Rico comisionó un estudio sobre la migración, un estudio interesantísimo, tenía dos partes. Entrevistaron a puertorriqueños y puertorriqueñas que se habían ido a Estados Unidos, a vivir a Estados Unidos en los últimos 10 años. Y entrevistaron a puertorriqueños y puertorriqueñas que habían regresado a vivir a Puerto Rico en los últimos 5 años. ¿Y cuál fue el problema mayor para que las puertorriqueños y puertorriqueñas se fueran del país? La situación económica. La situación económica, la calidad de vida que tenían en el país y las condiciones de trabajo. ¿Y qué decían ellos? Si mejoran las condiciones de trabajo y tengo acceso a vivienda y tengo acceso a salud, pues regreso a Puerto Rico porque no hay nada más mejor que estar en Puerto Rico. Yo no quiero estar pasando frío, quiero estar cerca de mi familia, ¿verdad? Pero sin embargo le dicen que mejoren las condiciones de trabajo en un estudio y que entonces ¿qué hacen? Se oponen al aumento del salario mínimo. No son consistentes con los mismos informes que ellos que tienen ante su consideración. Así que un poco yo creo que por ahí va, por lo menos desde mi perspectiva, la cosa. Yo sí. Yo quiero reaccionar porque yo estaba en la autoridad cuando el gobernador redactaron y aprobaron la ley 66, que yo decía le falta un solo 6 para hacer la ley del diablo. Entonces, de pronto usted mira esa ley y esa ley está hecha básicamente diciendo los problemas de todo el país son los trabajadores. Los trabajadores son culpables de todas las cosas que pasan en el país. En el caso de la autoridad, por lo tanto, había que eliminar un montón de derechos. Y yo recuerdo que yo estando en la Junta yo quiero una lista de todas las personas que se están retirando, que esto es un despido constructivo. O sea, tú me estás diciendo que me vas a quitar todos esos beneficios a los cuales tengo derecho, porque ese era el contrato, te los voy a eliminar, pues yo me voy a retirar antes de que la ley entre en vigor. Y empezaron a retirarse, más de 1.000 personas se retiraron en ese momento. Yo quiero una lista de todas las personas sin los nombres, a mí no me interesan los nombres, nada de eso. Yo quiero saber cuál era la posición que estaba, cuánto tiempo tenía y cuál era el salario. Yo vi esa lista. Y en la próxima reunión de la Junta yo recuerdo que yo dije, yo tengo ganas de vomitar, porque yo escucho al país entero
demonizando a los trabajadores de autoridad y tratándolos como si fueran una partida de ladrones, una partida de corruptos. Y cuando miro estos números, no tienen nada que ver con la realidad. O sea, tú tenías un celador que llevaba 23 años arriesgando su vida todos los días, cada vez que se trepa un poste con la línea viva. Con la línea viva, no como la gente de Luma, que las mandan a pagar, ¿verdad? Para poderse trepar, porque no se van a trepar. Y se ganaba 23 pesos la hora, maldita sea. ¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos tragado ese cuento y hayamos creído que eso era lo que pasaba? Hasta los consultores que vinieron de Estados Unidos, cuando miraron la nómina, dijeron, esto no es el problema. El problema de la autoridad es otra cosa. De hecho, ellos fueron claritos, el problema de la autoridad es la intromisión de los políticos dentro de toda esta cuestión. Ahora yo creo que es importante que nosotros vayamos mirando cómo han logrado, porque esa cosa tuvo éxito, porque lograron meter en gran parte del pueblo la idea de que los trabajadores eran los malos y que se justificaba desmontar la autoridad y traerlo. Ahora tenemos esta gente que vino, que se ganan el doble y el triple, y ninguno de los políticos que habla. Realmente aquí ha habido una campaña de toda la vida contra los trabajadores, y a menos que nos juntemos, y me encantó la expresión que el compañero usó, convirtamos todas nuestras comunidades en trincheras de lucha, a menos que hagamos eso, eso no va a parar. Eso, en esa nota. Pero hablando un poco de energía, hablando un poco de nuestros recursos naturales, de la naturaleza, algo que mencionábamos en el primer panel, el representante lo trae, ¿no? La idea de que la solución al problema energético se va a resolver poniendo placas solares en la casa del mayor número de personas posible, los problemas que eso va a traer al respecto, pero nosotras hemos articulado ese problema como uno más amplio, ¿no? Por lo menos así lo entendemos. Obviamente la energía solar es parte de esa solución. Eso es innegable, pero esta insistencia del gobierno de buscar soluciones individuales a problemas que son realmente colectivos, tanto desde el nivel de empleo, del nivel de la economía, cómo nos acercamos a ese proceso, digamos, dónde estamos en ese proceso de energía, cuáles o de transformación energética, cuáles cambios podemos exigir, unas mejores formas de hacer esa transición energética, de alterar cómo nos relacionamos con la naturaleza para tener tal vez mejores condiciones en nuestra permanencia, ¿no? Reconociendo la amenaza que representa el cambio climático a nuestras vidas, punto, nuestra sobrevivencia directamente. Bueno, yo creo que yo voy a hablar más como de transición justa, que incluye diferentes sistemas, no solamente el energético, aunque es bien importante tanto para asegurarnos que tenemos acceso a la energía, como que también estamos siendo más... ¿verdad? Puerto Rico tiene un nivel de emisiones bajo en comparación con el mundo, pero no con la región. En comparación con la región, tenemos una huella de emisiones de carbono bastante alta. Así que tanto para nosotros mejorar cómo nos relacionamos y aportamos a esa reducción a nivel global, que al final de cuentas obviamente no depende de nosotros, depende de otros países mucho más ricos y con mucho más poder que reduzcan sus emisiones. Pero creo que, por ejemplo, tenemos el plan de mitigación y adaptación al cambio climático, que hay un borrador por ahí, y que es increíble que a este nivel, ¿verdad? Yo trabajo a nivel local, pero también a internacional. Es increíble que a este nivel 2024 nosotros no tengamos un plan concreto, ya establecido, pasado, con acciones, ¿verdad?, bien afinadas para enfrentar el cambio climático. Ese plan ahora mismo queda como ¿verdad?, como un wish list. Hay como 157 líneas de acción y eso está seguido por 800 estrategias. Eso no hay manera de que se implemente todo y tampoco apuesta a que esa respuesta sea de país, apuesta a fondos que no están aquí, a fondos que no son recurrentes y no hay una manera de establecer que eso es como, no se ve en Puerto Rico que se ha centralizado esa respuesta al cambio climático. Y mucho de esto, ¿verdad?, raya en que no hubo una participación ciudadana adecuada en este plan, dado a los tiempos, dado a límites de recursos, etcétera,
pero también en que la población no se le hizo el acercamiento, ¿no? El acercamiento mucho más, pues volvemos al tema que se estaba hablando en el panel, en el primer panel, que es que recaen en las organizaciones. Muchas organizaciones salieron a la calle, la mía incluida, a explicar qué está pasando en estos 2 tomos que se publicaron, que tenían, entiendo yo, así, que tenían como 700 páginas. Nadie puede echarse al cuerpo esa cantidad que estaba en lenguaje técnico, etcétera. Así que todo este acceso a información es importante. Y eso que hablabas de esas estrategias un poco aisladas, se reflejan en este plan, que es una de las limitaciones más fuertes que tiene, que tenemos capítulos, ¿verdad? Hay un capítulo de energía, hay capítulo de salud, de infraestructura, pero no hay una línea conectora entre todos esos capítulos y entre cuál va a ser nuestra respuesta. Así que esa visión integral, ¿no? Y esa visión también de que venga de las comunidades, porque cuando hicimos asambleas comunitarias, la visión que tenían las comunidades de cómo deberíamos enfrentarnos no se ve reflejada muy bien en la gran mayoría de esos capítulos, no en todos, pero en la gran mayoría. Así que yo creo que definitivamente dentro de las prioridades estaba que tenemos que decarbonizar como parte de la justicia climática y ambiental y asegurarnos que estamos poniendo a las comunidades liderando esas, no es solamente que les consultemos en una vista pública, sino que ellas estén liderando las acciones y también que estemos protegiendo el bien común, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado mucho aquí de pues tanto de Luma, etcétera, pero hay que reconocer que hay como el patrón de invertir en nuestros servicios básicos para privatizarlos, ¿no? Así que nos estamos enfrentando a ese patrón que viene por muchos años, o sea, por muchos años, y que viene lo que dice Juan de esa narrativa, pues porque si tú no inviertes, pues entonces dices, pues no está funcionando, pues entonces hay que privatizarlo. Así que hay que enfrentarnos a eso. También se hablaba de lo que es la soberanía, y tanto comunitaria como alimentaria, ¿verdad? Soberanía y autonomía, que las comunidades tengan la capacidad de decidir y que, ¿verdad?, no se le violente ese derecho a la autodeterminación y la recuperación de sus tierras, ¿no? Vemos que muchas veces por el mal llamado desarrollo perdemos tierras de la costa que precisamente vulneran más el país, ¿no? Porque cuando pasan los huracanes y todos estos fenómenos atmosféricos, a quien se le brinda subsidios y apoyo son precisamente estos desarrolladores y no a las comunidades que ya estaban viviendo en estos lugares. Entonces no se planifica para, por ejemplo, hay en otros países que están redoblando sus barreras costeras y a la misma vez dando espacio para la migración de esas barreras costeras hacia adentro. Por ejemplo, si tienes el manglar que ayuda a reducir la energía de olas, pues darle espacio a ese manglar hacia adentro a que pueda moverse a medida que el aumento del nivel del mar venga. Pero no se apuesta a nuestro sistema y eso es algo que pues viajando en otros lugares uno dice, bueno, pero estas personas apostaron a su entorno y nosotros tenemos un entorno que nos puede proteger, pero no estamos apostando al mismo. Así que tengo más, pero quizás lo voy a dejar ahí para darle a Juan. Nosotros empezamos a hablar de cambio climático persistente y consecuentemente desde hace 25 años. Empezamos a hacer presentaciones, empezamos a hacer unos talleres porque de pronto nos dimos cuenta esa cosa nos va a dar un palo. Nos va a dar un palo. Y empezamos a hacer unos trabajos con unos compañeros allí, por allá anda Jesús, que es de las nuevas voces dentro de esta cosa, de los jóvenes. ¿De verdad? Sí, Jesús es de los jóvenes, claro. Y en el 2015
un compañero de Jayuya nos llama y nos dice, Juan, esta cosa nos va a dar un palo. Vamos a empezar de nuevo. Y empezamos a dar unos talleres en la UMED de Jayuya y fue bien interesante y todo el mundo le gustaron los talleres y los contenidos, pero no pasó nada. Y regresamos en el 2016 a mediados y de nuevo a todo el mundo le gustaron. Los talleres estaban concentrados al final en energías renovables y la cuestión de soluciones comunitarias, pero no pasó nada. En diciembre del 2016 nosotros incorporamos Amanecer porque nos hicieron una oferta fabulosa de fondos, $2,000 al año nos iban a dar. Yo dije, bueno, da para pagar parte de la gasolina, que estamos trabajando voluntarios. Incorporamos Amanecer. 9 meses después pasado. Irma, José y María, y todo el mundo conoce la historia. Cuando nosotros regresamos a esas comunidades, nadie me habló de que lo ayudara a bregar con la comida, nadie nos habló de que nos ayudara a bregar con el agua. Todo el mundo nos dijo lo mismo, ¿cómo callo? Conseguimos que haya electricidad de nuevo, todo el mundo. Y uno puede decir contra Juan, eso es una exageración, pero usted se siente y mira las gráficas de los muertos de María. Las gráficas de los muertos de María son un monumento. No, como me están grabando no quiero decir lo que estoy pensando, pero la realidad es que es una barbaridad lo que pasó. Si usted mira esa gráfica, en ese primer mes, las tasas de aumento en la mortalidad de los 3 tipos de municipios en el país, los que tenían altos índices económicos, altos índices de desarrollo, medianos índices de desarrollo y bajos índices de desarrollo, todos aumentaron, excepto que los que tenían más bajos índices de desarrollo aumentaron más alto, pero las pendientes eran iguales. Desde octubre hasta noviembre, todos los municipios bajaron, excepto los pobres. Y cuando usted mira lo que pasó entre noviembre y diciembre, usted dice, espérate, aquí hay algo diferente. Y es que empezaron a aumentar solamente en los municipios pobres. Y cuando mira entre diciembre y enero, esa gráfica se volvió loca, porque ahí fue que las personas que vivían en municipios con índices económicos más pobres empezaron a morirse en mayor cantidad. Y yo no necesito hacer un estudio, yo puedo hacer, no ciencia, pero puedo ir a ver todas las anécdotas de la gente en los campos diciéndome en diciembre, Juan, esto va a pasar, en algún momento yo voy a tener electricidad de nuevo, yo voy a tener luz, los viejitos en los campos preguntándome, yo voy a tener luz de nuevo. Esto va a volver a la normalidad. Y de pronto te das cuenta o sea, todos los muertos de María no los mató María, los mató la desigualdad, los mató la pobreza, los mató la mierda del sistema económico que tenemos y que es necesario que lo detengamos. Para eso, tenemos que entender el fenómeno de lo que está pasando y con eso voy a lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una organización en donde la palabra ayudar está prohibida. Nadie puede ayudar en nuestra organización a nadie, porque cada vez que alguien habla de ayudar es que yo tengo más que tú, es que yo sé más que tú, es que yo soy más que tú. No, nosotros colaboramos y trabajamos juntos y las comunidades hacen las cosas ellos mismos y si las comunidades no la pueden hacer, si cualquier programa que estamos proponiendo no puede hacerlo la comunidad directamente, ese programa no es el adecuado, esa no es la tecnología adecuada. Tiene que ser algo que la gente haga. Empezamos hablando de microredes y descubrimos que esa cosa era muy complicada y que la comunidad no podía diseñar eso, que había que traer los expertos. Y dijimos, no, vamos a empezar esto orgánicamente para que la gente empiece a montar. Se montan individualmente, pero la gente las monta juntos. Todo el mundo va junto con el otro. Y eso, el país tiene una historia de eso. Y para terminar la historia, nosotros lo que apostamos es a que la gente no necesita que venga Superman a salvarlo, ni ninguna ONG a salvarlo. La gente necesita que nosotros permitamos que esa creatividad que la gente tiene salga y florezca, porque está ahí, pero la gente tiene miedo hasta de hablar de ella, porque la gente cree que todo el que viene a sacarle algo, porque esa ha sido la historia. Así que nosotros caminamos con la gente todos los días, cogemos los palos, la mayor parte, o sea, nuestra organización no es de activistas, nuestra organización es normal. Ayer tuve que llamarle la atención a los compañeros en el chat, cuidado con las expresiones sobre las cuestiones político-partidistas. La mayor parte de nuestra gente son bien conservadoras, políticamente conservadoras, religiosamente conservadoras, pero son buena gente. Y mientras sean buena gente podemos hablar, pero para poder hablar usted tiene que respetar al otro. Y entonces estamos en una conversación como Jayo. Salimos de esto juntos. 5. El tiempo nos traiciona.
Ya me regañaron unas veces, pero quisiera dar espacio si para alguna pregunta breve, un comentario corto. Mari, pues yo tengo, no, sí, voy a coger una y creo que hay una por aquí, breve y corta, las vamos a atender las dos a la vez para tratar de adelantar. Maritere Padilla, Hispanic Federation. Mi pregunta es a Iyari o al resto del panel también, pero este problema de los indicadores económicos que no reflejan la realidad de la vida y de lo que está pasando a la gente, además de los marcos de política pública, ¿verdad?, para apoyar a las mayorías, ¿verdad?, a la gente, ¿cómo logramos cambiar esos indicadores económicos que reflejen, por ejemplo, las externalidades ambientales? Yo no sé específicamente quién decide cuáles son esos indicadores, pero cómo logramos, ¿verdad?, que sean indicadores reales de por ejemplo, si tenemos una carbonera, pues los impactos en la contaminación al acuífero, los impactos en la salud de la gente, todo ese costo después lo tiene que absorber, ¿verdad?, el pueblo y la gente. ¿Cómo esos costos se pueden integrar en esos indicadores económicos? Bueno, primero que, digamos, en términos de la discusión pública, generalmente se discuten indicadores que están asociados al crecimiento de la economía o al decrecimiento de la economía. Pero entonces en la economía hay otro concepto que a mí me parece que es más factible y más poderoso para medir las condiciones de vida y la calidad de vida de la familia, que es el desarrollo económico. Y el crecimiento económico y el desarrollo económico no es lo mismo, porque cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando si se producen más bienes y servicios, si se producen menos bienes y servicios, si la economía está en aumento o está decreciendo. Y cuando hablamos de desarrollo económico, lo que estamos hablando es de si las personas están viviendo mejor de lo que vivían antes, ¿no? Un poco para simplificarlo, el crecimiento es un indicador cuantitativo y el desarrollo es un indicador cualitativo. Es decir, una economía puede estar en crecimiento, ¿verdad?, y se aumenta la producción de bienes y servicios, pero la economía está en crecimiento porque hay una guerra y se activó todo el aparato industrial militar y entonces hay empresas que están fabricando más armas, más municiones, más uniformes, más tanques, etcétera, y pues eso se refleja como un elemento positivo, pero eso no necesariamente significa que las condiciones de vida de esas familias que están en medio de la guerra sean mejores, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahí yo, por ejemplo, cuando trato de acercarme a analizar la cosa social, pues trato de enfocarme también no solamente en esos indicadores cuantitativos, sino en los indicadores cualitativos, ¿verdad? Y hay unos esfuerzos que han estado haciendo diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo para tratar de crear unos indicadores económicos que midan, por ejemplo, las externalidades negativas de las que hablabas, de que viene una empresa con un crédito contributivo que le dio el gobierno de Puerto Rico, que de hecho, según el Departamento de Hacienda, el gasto tributario en Puerto Rico, que es el ingreso que deja de vengar el gobierno de Puerto Rico por otorgarle un trato preferencial contributivo a individuos y a corporaciones, ronda entre 20.000 a 25.000 millones de dólares al año, que eso es el doble del presupuesto general del país, ¿no? Pues entonces se ha intentado hacer un ejercicio de cuál es el impacto de esas externalidades negativas. Es decir, viene esta empresa con unos subsidios contributivos, empieza operaciones, pero entonces descarga todos los químicos en un cuerpo de agua cercano que provoca unos efectos de salud en la población que a la larga le cuesta más al Estado y a las comunidades, ¿no? Así que se están haciendo, digamos, esfuerzos en esa dirección para crear unos indicadores que sean más precisos, digamos, que los que se están utilizando, tenemos actualmente.